¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar de nuevo ahí con nosotros en esta serie de podcast que estamos realizando. Nos acompaña el Padre Manuel Quiseno en esta otra entrega de nuestros podcasts. Muchas gracias Manuel por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación y un saludo muy especial a todos los seguidores de Habla Juan. En verdad, yo soy uno de los seguidores y invito a todos para que sigan este espacio que en verdad es un espacio de reflexión, un espacio en el que aprendemos. Yo aprendo mucho precisamente porque es una manera de ver en las redes sociales pues temas que usualmente no vemos y que pretendemos que sea de una manera sencilla, porque a veces nos podemos perder en toda esta vorágine de conceptos y de términos, pero queremos que sea algo sencillo y qué bueno que sus opiniones, queremos leer de ustedes qué opinan de estos podcasts y que podamos entonces también nosotros mejorar cada día, porque apenas estamos incursionando en esta tarea. Tienes toda la razón. Muchas gracias Manuel por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de la culpa. La culpa es un fenómeno muy interesante. Ya nos lo decía aquí detrás de cámaras Aarón, que es uno de nuestros productores aquí del podcast. Empecemos primero mirando la primera experiencia que tenemos los occidentales, es decir, los latinoamericanos, los europeos, los norteamericanos, que somos el mundo de la cultura occidental. La primera perspectiva que tenemos de la culpa viene del texto bíblico de la caída en el paraíso, de nuestros primeros padres Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso y por tanto perdieron todo lo bueno que tenían allí. La culpa parece ser la pérdida de algo muy bueno, de algo que era la tranquilidad, que era la armonía, que era la buena identificación consigo mismo. Este concepto ha marcado la historia de la cultura occidental, la filosofía naturalmente que sí, pero también ha marcado la historia de manera brutal en algunos aspectos del cristianismo, puesto que se ha exacerbado tanto el concepto de la culpa. Y yo creo que si miráramos un poco la Biblia y el cristianismo, sobre todo el cristianismo como movimiento que se opone a una visión judía del mundo, es decir, que lo supera, el cristianismo no aminora la culpa, pero tampoco la convierte en una paranoia que le impide a la gente seguir viviendo. Porque en realidad la culpa tiene varios rostros. Manuel, ¿cuál es el rostro, digamos, más cercano a la gente de la culpa? ¿Qué es lo que más se ve de este concepto? Porque todavía no hemos definido qué es la culpa tampoco. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la culpa hay que tener en cuenta que muchas personas, lo veo yo en lo que dice, cuando decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, es como si fuese una situación en la que necesitamos huir de ello o sacarlo de nosotros, porque sencillamente no nos deja ser. ¿Sí? O muchas veces hay personas que vienen a pedir perdón o vienen a purificar su corazón. ¿Para qué? Para liberarse de algo, de una opresión, para liberarse incluso de un complejo, ¿no? Porque hablamos del complejo de culpa. Yo creo que la culpa podríamos analizarla en tres niveles. La culpa como tal, hablemoslo racionalmente, es una operación de la mente. El ser humano hace juicio entre lo que está bien, mal. Hablamos de la conciencia, como ese juicio interior que nos hace distinguir lo bueno de lo malo. Eso naturalmente es una operación del ser humano, una operación mental, no podemos negarlo, porque sería entonces entrar en contradicción en sí mismo. Está el segundo momento que es la culpa emocional, ¿no? Y que ya tiene toda una mezcla de muchos elementos que la culpa no manejada nos puede llevar pues, a muchas cosas que estamos diciendo el complejo de culpa, porque la culpa mezcla vergüenza, tristeza, miedo, esa falta de autoestima también. Todos esos elementos se conjugan en la culpa como emoción y es algo también muy humano frente a un acto cometido o a un error o también a una omisión, ¿sí? Mira, el psicoanálisis presenta la culpa como la destrucción del padre y de la madre. Es decir, la traición de de esa superestructura moral. Y entonces el niño que tiene la primera experiencia de algo que no es correcto, de algo que no es bueno, destruye al padre y a la madre, pero también se enfrenta a un mundo en donde él ya no cabe
en ese contexto bonito de alegría, de inocencia, y entra en el mundo de los adultos. De hecho, la edad de la razón, que son los 7 Los que 7 años. típicamente se dijo, era entrar en una lucha contra las propias culpas, con el reconocimiento de la culpa. Yo siempre hablo de eso, ¿no? No es a veces se habla del uso de la razón, eso es falso. Para mí es falso, porque el uso de la razón empieza cuando el cerebro empieza a funcionar y todo este fenómeno, o todo este milagro, mejor, de lo que es el ser humano en su formación. Yo creo que lo que pasa allí es que empieza a haber como esa madurez o ese juicio moral empieza a hacerse más claro en el ser humano. Pero de hecho yo creo que es algo natural. ¿Por qué? Vemos en el niño. Cuando el niño es hiperactivo, pero de pronto en esa hiperactividad daña algo en su casa, arroja un jarrón, lo tumba, y entonces resulta que el niño, cuando la mamá llega, de pronto se extraña porque ¿dónde está ese niño impetuoso que está de aquí para allá? La mamá piensa, ¿dónde estará? ¿Qué se habrá hecho? De pronto el niño calmado aparece, y como el cuento que clásicamente aparece, el niño va hacia el lugar donde ha hecho el daño, la mamá se acerca y dice, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Yo no fui, no tuve la culpa, ¿sí? Claro, Fue el sí. gato. Entonces, esa situación que parece pues muy cotidiana y parece a veces como muy banal, pero que es importante entender, el ser humano desde temprana edad se da cuenta precisamente cuando ha obrado bien o ha obrado mal, y la culpa entonces aparece como un testigo que te está diciendo, mira, no hiciste bien. El problema viene es cuando precisamente queremos eliminar toda culpa, cuando queremos ser indiferentes, digámoslo así, a esa voz interior que nos dice, mira, no obraste bien, te Pero faltó. Manuel, esa no es una moralización, porque pregunto, porque si miramos el texto bíblico del capítulo 3 del Génesis, yo no estoy haciendo teología aquí. Quisiera hacerla, pero no la estoy haciendo. La desnudez, cuando Adán descubre que está desnudo y Eva igual, los dos descubren que están desnudos, porque dice el texto de una manera muy bella, Dios salió a tomar la tarde, Ujú. la brisa de la tarde, salió a caminar por su jardín, un jardín hermoso, un espacio espectacular, y de repente preguntó, ¿dónde estás? Y entonces él contesta, me imagino que detrás de los arbustos, tuve miedo y me escondí porque te escuché y tuve miedo porque estoy desnudo. La culpa es la desnudez, en realidad. Es el descubrimiento de que no podemos escondernos de una cosa que hicimos, pero que es un reclamo en nuestro interior y que nos impide decir, ya no tengo la tranquilidad, que nos impide decir, no tengo la tranquilidad, decir, nos obliga a recordar que tuvimos un pequeño paraíso del que no salíamos porque no sabíamos cómo era el resto del mundo. Yo creo que el manejo de la culpa, ahí entraría a decir que es importante aprender a manejar eso, el manejo de la culpa, porque incluso una culpa no bien manejada o no bien gestionada, de pronto el ser humano empieza a creer que, por ejemplo, en el paraíso, se escondieron, y cuando Dios les habló, entonces en ese momento, cuando se sintieron interpelados, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Adán, por ejemplo? Le echó la culpa a Eva. Y entonces tenemos como en la no gestión de una culpa lleva precisamente eso, o bien a negarla o a A culpar a transmitirla, otros. a culpar a otros. Entonces, Claro. yo creo que hay un secreto en este momento, y es el manejo de la culpa. Hoy, en términos más psicológicos, la gestión de esos momentos donde nos damos cuenta de que hemos cometido un error, esos momentos, no es autodestrucción lo que busca. En una visión cristiana, hay una gran diferencia entre lo que es el remordimiento y el arrepentimiento, ¿no? Porque es importante, y se hace incluso la distinción entre Judas y Pedro, ¿no? Ya no vamos a entrar en eso, en ese tema más profundamente, pero es entender eso. La culpa, digamos, es como un testigo, ¿sí? Como en un carro nos dice algo falló, algo está, pon la alerta, ten cuidado. Pero el manejo de esa culpa es la que tenemos que tener más cuidado, porque a veces nos puede llevar o a esos complejos de culpa, a echarle la culpa a otros, o sencillamente a caer en moralismos y todo esto que estamos hablando. Bueno, pero la culpa en realidad es un proceso psicológico, es decir, es un proceso mental. Mm, Es descubrir que hiciste una cosa absurda, que no valía la pena, que no tenía sentido, y entonces la culpa es necesaria para poder decir, debo corregir un proceso que no empezó bien. Voy a ponerte un caso.
de un hombre que contaba al confesor, al sacerdote, al psicólogo, a cualquiera, al médico. Le decía, mire, yo estoy aquí, me siento muy mal, porque yo tengo una relación sentimental por fuera de mi matrimonio. Y yo me he sentido bien, pero yo luego, un día cualquiera, dije, pero si yo tengo un hogar muy bello, tengo unos hijos, tengo una esposa que me encanta, no me queda más remedio que matar a la mujer, que no vaya a contar ella y que ella no vaya a decir lo que nos está pasando, lo que estamos teniendo, porque él arguía que lo perdía todo. Si esta mujer hablaba, él lo perdía absolutamente todo, no solamente el cariño de su mujer, el respeto de sus hijos, el prestigio social, etc. Entonces el consejero le dijo, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no entras dentro de la culpa? Es decir, entra en lo malo que estás haciendo, pero trata de conducir a esta mujer que te gusta mucho, pero que te recuerda que estás haciendo el mal, que estás haciendo lo mal, más bien es la palabra, y trata de ser su mejor amigo. Trata de ser la mejor persona que ella ha conocido. Cuando hayas entrado allí y hayas logrado que ella entre en comunión contigo, es decir, en comprensión de lo que te está pasando realmente, que tú estás desesperado. Cuando tú reconozcas que ha sido culpa de él, que ha sido culpa tuya y culpa de la otra persona que también es madura, vas a notar la diferencia y no vas a tener que matarla, que suena brutal. Vas a encontrar que tu mejor aliado, que tu mejor cómplice, es precisamente ella. Y él se puso en la tarea de hacerlo sinceramente. Es decir, sabía que era culpable de que seguía en una relación sentimental que le era prohibida, que iba a destrozar su vida matrimonial, etcétera, y económica. Y ella, al verlo tan sincero, al ver que había sinceridad en eso, ella empezó a cambiar. Y ella misma, un buen día cualquiera, le dijo, te dejo. Él no lo creía, pero él dijo, te dejo. ¿Por qué? Porque soy yo la que me siento culpable. Tú has hecho un trabajo estupendo por amarme, por mimarme, por estar conmigo, a pesar de que te sentías mal, o a pesar de que tenías en la cabeza todo esto que te rondaba. Pero yo te dejo, porque yo quiero que realmente seas feliz en lo que tienes. Y la relación se acabó. Él no tuvo que disparar un solo tiro. Y yo no digo por arte de magia, ni por obra del destino, no. Creo que él lo que logró en ella y posteriormente ella asumió la culpa y dijo, si yo te estaba causando tanto mal, soy yo la culpable también. Yo tengo mucho de culpa. De tal manera que, aunque podríamos decir que transfirió la culpabilidad, lo reivindicó a él, pero tampoco se queda ya con la culpa. Es decir, ella también sabe que fue utilizada, que fue, todo aquello que puede pasar en una relación sentimental. Yo creo que la culpa es más rica en su interior de lo que nosotros nos imaginamos, y que la gente que se pone neurótica diciendo que no hay culpa, que no existe, que no me siento culpable de nada, que yo nunca he hecho nada en la vida que me acuse, lo cual es falso, porque mira, si tú no tienes la fe en ningún Dios, en ninguna creencia, en ningún principio sobrenatural, pero tienes un cerebro, y los cerebros ¿cómo funcionan? Funcionan con procesos lógicos. Como el algoritmo funciona en la computadora para llevarnos a una información X o Y, o invade tu teléfono con una información determinada, pues aquí sucede lo mismo. El cerebro funciona a través de una lógica que te dice, eso que tú hiciste es absurdo, no tiene presentación. Luego aparecerá la religión, aparecerá la sociedad, aparecerá la moral, la ética, que va a decir, esto que hiciste era malo, o aquello que vas a hacer es bueno. Entonces, Manuel, si no reconocemos la culpa es donde viene el desastre. Y a eso que estás diciendo, pues yo quisiera que todos entendiéramos que no podemos encasillar o encarcelar el concepto de la culpa solo desde un marco moral o un marco religioso.
tenemos que ir allá. Y son los tres elementos que he tratado de comunicarles, ¿no? Vamos a entender la culpa como una operación mental, es algo propio en el ser humano. ¿Sí? En segundo lugar, la culpa es emocional, sí, tiene un componente psicológico y hay que aprender a gestionar eso, porque detrás de la culpa vienen esas emociones que surgen espontáneamente, como son la vergüenza, el miedo, ¿sí? Que muchas veces son muy peligrosas. La tristeza, la depresión, la falta de autoestima. Todo eso tenemos que gestionar. Y en tercer lugar, vamos a ese nivel espiritual. Si tú no tienes un credo, ninguna religión, pero sí es importante entender que hay 3 R's que nos pueden ayudar aquí como metodológicamente. La primera es reconocer y aceptar la culpa. Ese testigo que como en las máquinas, digamos, nos alerta. No estuvo bien, no fue verdadero, no fue bueno, fue feo, digámoslo así de esa manera. En segundo lugar, la segunda R que sería eso, reflexionar. Porque la culpa debe llevarnos a eso, a reflexionar, a pensar, bueno, en qué fallé, y eso es un proceso que también es importante, humano, que nos ayuda a crecer. Y por último, la reconciliación, ¿sí? Porque yo creo que la culpa tiene que en última llevarnos a eso precisamente, a corregir, nos tiene que llevar también a reparar si es el caso. Y si a eso le ponemos ya un nivel de fe, entonces por eso en la reconciliación vamos precisamente eso, que mis errores, mis culpas no me definen. Ok. Lo que hacen precisamente es entender que tengo una oportunidad, reconstruir ese concepto de la culpa, verla de otra manera, como oportunidad para ser mejor o para cambiar algo que estoy fallando. O simplemente para crecer. Pero hay un elemento que está vinculado a la culpa, que tú lo has mencionado, o por lo menos lo has sugerido, que es la venganza. La venganza es el resarcimiento de aquel que cree que puede cobrarse lo que el otro le infringió, es decir, que la culpa del otro recae sobre él en forma de venganza. Es decir, la venganza es cobrar aquel sufrimiento que me causó el otro, del cual el otro es culpable. Ese mecanismo ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Todavía sigue siendo válido que la gente haga una retaliación. Por ejemplo, pongo el caso de una cosa que sucedió en la costa nuestra hace 10 o 15 años, de un hombre que violó a una niña pequeña y todos los vecinos se juntaron para lincharlo. Cuando los policías vieron que todos los vecinos estaban en ese plan, no quisieron intervenir porque era una horda de gente muy herida. Ellos sentaron en unas llantas a ese hombre y lo quemaron vivo. Cuando llegó la fiscalía, cuando llegó la gente de fuera, ellos dijeron, no podemos hacer nada porque no sabemos quién lo mató a él. Es que lo había matado el pueblo entero. Pero me viene a la mente la ley de talión, ojo por ojo, el diente por diente, que era una ley antigua que consistía en precisamente, tú tienes derecho a tomar eso que te quitaron, en la medida justa, ¿no? Si tú me robaste un reloj, yo puedo robarte un reloj. Pero en esa cuestión de la culpa del ser humano, cuando no se gestiona bien, entonces podemos pensar que yo merezco más de lo que me hicieron. Y entonces ahí es donde viene pues, esa descompensación y viene a ser injusto. Aquel que reclama justicia se convierte en alguien más injusto todavía, ¿sí? Porque si tienes derecho, sí, dice la ley del talión, a restituir o a reclamar aquello que te han dañado, pero en la justa medida, en la proporción de lo que te han hecho. El ser humano no mide porque sencillamente la culpa, cuando no se reflexiona, cuando no se tiene en cuenta pues ese sentido positivo, termina haciéndote una persona más dañina o vengativa de lo que recibes. Haces más daño de lo que te han hecho a ti. Y entonces, es una desproporción en la respuesta. Exactamente. Bueno, ese es más o menos el tema del vengador, del mercader, perdón, de Venecia, ¿no? Esa obra de Shakespeare estupenda, en donde se cobra el hígado del enemigo del mercader para poder resarcir una deuda que tenían. Manuel, yo creo que vamos a abreviar ya finalmente para terminar. La culpa es, como ha dicho muy bien el padre Manuel,
una experiencia de reflexión, una experiencia con tú dijiste las R's, ¿sí? De reconocimiento, de que reconocimiento. podemos fallar, podemos cometer errores, también de reflexión, Ujú. porque esa es la gestión que debemos hacer. Es ciertamente o somos víctimas o nos podemos convertir en victimarios y hacer mucho daño, Hace ¿sí? mucho Esa daño. es la cuestión de la venganza, ¿no? Si no meditamos en la cuestión de la culpa, el que es víctima, entonces sencillamente vuelve victimario. Y el otro punto es la reconciliación, ¿no? Claro. Porque es precisamente una tarea a la que me debe llevar y restablecer la armonía, Ujú. porque la culpa aparece en un momento en que se pierde la armonía. Bueno, yo creo que nosotros podríamos volver sobre el tema de la culpa en muchas ocasiones y seguramente que lo volveremos a hacer. Pero ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo que nosotros hemos hecho es ponerlos en contexto, porque esa es la finalidad de estos podcasts. Esta es una producción de Cuarto Digital y ustedes saben muy bien que estamos haciendo un esfuerzo por llevar un pensamiento diferente, una perspectiva distinta. Nosotros no damos consejos, ni somos influencers, ni somos gurús especialistas en no sé qué cuántas cosas, sino que ponemos contexto. Muchas gracias al Padre Manuel por su compañía, a ustedes por estar siempre ahí. No se olviden de tocar la campanita, de suscribirse y enviarnos todos los mensajes que quieran. Muchas gracias, aunque no estén de acuerdo con nosotros.